Ahí estoy grabando. Bueno, la clase pasada que había visto un poquito de sistemas discretos, concluíamos en el sistema discreto que corresponde una variable que sea física y que tenga que digitalizarse, tiene toda una teoría matemática para poder desarrollar justamente lo que se llaman los filtros digitales. Esa teoría va a consistir, digamos, en la conversión de esa señal analógica en una señal digital, y en el medio hay unos procesos matemáticos para poder llegar a la digitalización de esa señal. Una vez que esté digitalizada la señal, se almacena dentro de un sistema de cómputo que puede ser una computadora, puede ser un DSP, puede ser un FPGA, un montón de equipamiento electrónico, y ahí dentro de ese equipamiento podemos aplicar algoritmos para poder hacer los filtros, que son este tema que tenemos que ver hoy, filtros digitales. Una vez que aplicamos el filtro, que puede ser, ustedes ya saben, los filtros, pasa bajo, pasa alta, pasa banda, supresor de banda, cualquier tipo de filtro, le aplicamos a esa señal, y una vez que le aplicamos el filtro, la procesamos, la trabajamos y la podemos mandar de nuevo a digamos, el mundo analógico para que nosotros podamos verla, si no, no la podríamos ver. Entonces, ahí se hace de nuevo una conversión digital analógica, y ahí donde nosotros va a aparecer esa señal en algún lugar que nosotros la necesitemos o de la forma en que nosotros la necesitemos. Acá les dejo bien clarito el concepto. Dice, los filtros digitales son sistemas que operan sobre señales en tiempo discreto, con el propósito de modificar el comportamiento en frecuencia de la señal. ¿Ve? Nosotros tenemos una señal, acá la vamos a trabajar discreta. ¿Qué significaría una señal discreta? Que ya la he dibujado antes, en el cosito anterior, pero en la señal discreta ustedes van a tener dentro de la computadora, así, supongamos valores, distintos tipos de valores, como si fuera una tabla de, la tabla de valores, ¿no es cierto?, que ustedes ya han visto en digitales 1 o digitales 2, una lista de valores, y esta lista de valores es una señal. Y ustedes no saben cómo es el origen, porque ustedes están viendo esto nada más, no saben cómo es la forma de la señal. Bueno, esa señal discreta, que ya está discretizada dentro de la computadora, ustedes la pueden modificar y aplicar muchas cosas, muchos algoritmos y todo lo demás, todo lo que ustedes quieran, pero para aplicar esos algoritmos necesitamos trabajar en lo que se llama el dominio Z. El dominio Z es una transformada Z, ahí ya vamos a explicar. Entonces, resulta que teniendo digitalizada la señal, acá, fíjense que nosotros podemos trabajar con algún software dentro de la PC o algún hardware que puede ser un DSP o puede ser un FPGA. En el caso de los DSP, lo vamos a ver el año que viene, si Dios quiere conmigo, que son los procesadores de señales digitales. Nosotros le enseñamos un poquito de programación, cómo se puede hacer filtros adentro. Es muy sencillo, porque son todos lenguajes de programación, el lenguaje C. No, ya no van a ver acá, en la parte digital no van a ver circuitos, salvo los circuitos para adaptar la señal al ingreso, nada más. Los FPGA, no sé si ya lo habrán visto, que son los arreglos de compuertas programables. No sé si lo han visto, bueno, pero si no, lo vamos a ver el año que viene. Bueno, algo que anoto bien acá, que los filtros digitales se modelan, o sea, el modelo del filtro digital es con el dominio Z. El dominio Z hay que aplicar para llegar a ese dominio la transformada Z. Y la ecuación de esto, fíjense que esto N es un número. Es un numerito que va 1, 2, 3, 4, 5. Y acá aparecen dos valores A y B, que son los modificadores, ya vamos a ver de qué se trata. Y ese es el sistema con que responde un filtro. Una ecuación matemática. No sea un problema porque no la van a ver mal la ecuación matemática esa. Trabajamos directamente con, no, vamos a trabajar con programas. Ya vamos a ver cómo. Y acá el tema de la transformada Z, sí, rápidamente. Fíjense, la transformada Z es una poderosa herramienta matemática para representar señales en tiempo discreto. ¿Qué sería señal en tiempo discreto? Vuelvo a insistir. Señales que están así, ceros y uno. Perdón, aquí también es un 0 y un 1, ¿no?
un 1, un 0, qué sé yo. Todo va a depender ahí de la señal discreta. Lo que la transformada de Laplace, fíjense, lo mismo que la transformada de Laplace para las señales en tiempo continuo, entonces la transformada Z permite representar una señal discreta en el dominio de la frecuencia. Cuando ustedes tienen una transformada de Laplace, ¿no es cierto? Tienen un circuito X y eso da una señal continua. Para poder resolver esas ecuaciones íntegro diferenciales, aplica la transformada de Laplace. ¿Se acuerdan? Laplace. Entonces ahí se transforma esa señal en ecuaciones muy sencillas algebraicas. ¿Se acuerdan de eso? Algebraica. Y ahí aparecen los polos, los ceros, y es más fácil resolver este circuito y después se vuelve para atrás. Se vuelve para atrás y ahí cuando se vuelve para atrás puedo resolver, supongamos, una corriente de un circuito. Bueno, ahí aparece la transformada también de Fourier, ¿se acuerdan? Para poder ver el tema de la frecuencia y de la amplitud de la frecuencia y toda esa historia. Bueno, acá aparecen dos cosas. Cuando estamos trabajando en el campo discreto, de señales discretas, así, de ceros y uno, aparece la transformada, también aparece la transformada discreta de Fourier, pero aparece también una transformada Z. ¿Por qué aparece una transformada Z? Porque aquí son ceros y uno, son bien discretas, entonces la señal que nosotros vamos a tener está trabajando en el dominio de la frecuencia también, pero es discreta, no es una señal continua. O sea, nosotros acá tenemos, para aplicar Laplace, es una señal continua y la llevamos a la frecuencia. Para aplicar transformada Z tenemos una señal discreta y la llevamos a la frecuencia, también al campo de la frecuencia. Entonces ahí nosotros vamos a operar en el campo de la frecuencia transformada. Las mismas consideraciones que tienen las transformadas, que son linealidad, el tema invariante del tiempo, el poder retornar de la transformada para atrás, o sea, tiene un montón de propiedades, igual que la transformada Z, nada más que como perdón, igual que la transformada de Laplace. Me pasa que esto es discreta, entonces tiene otra consideración. ¿Por qué? Hay una consideración que es muy particular, que cuando no hay valor, cuando el valor tiene infinito, se tiene que anular el valor. Es como si fuera, nosotros en la transformada de Laplace tenemos los polos y los ceros, son los que nos indican cuáles son los valores que tenemos que trabajar. Acá es al revés, los valores que tienen que trabajar no tienen que tender a infinito. Bueno, la transformada Z permite representar señales discretas utilizando como base la variable como base la variable compleja Z. Y bueno, si partimos de tiempo discreto, que es x sub n, su transformada Z, ahí está, va a terminar siendo el x mayúscula de Z, ¿ves? Ahí cambia, se transforma del x sub n al x sub Z. Y ahí aparece, acá se acuerdan que del otro apareció una S, en vez de un Z apareció una S, la transforma de Laplace, bueno, acá es Z. No nos tenemos que complicar tanto por la ecuación matemática, pero sí damos un pequeño ejemplito acá. Por ejemplo, supongamos que tenemos una señal de tipo discreto, como esta figura, ¿ves? Tiene amplitud, este tiene en el valor menos 2, vale 2, en el valor menos 1 vale 0,5, acá en el 0 vale 1, y así tienen un valor y una altura diferente, son discretas. Y esto es n, ¿ves? N son los valores discretos que están en el eje X. Bueno, esta señal se expresa en términos de la señal impulso, o sea, la primera señal va a ser 2 por impulso de n más 2, que sería este valor. Este primer valor que está acá sería este, porque este es n menos el valor que está negativo, menos 2. Entonces quedaría positivo, ¿ves? Y así vamos, a ver, no, 2 menos 2, sí. La amplitud multiplicado por el valor de n sub n, pero cambiándole el signo, porque si no, no da los valores. Es igual que en el polo, que es el x menos el número, y se va cambiando. Bueno, si aplicamos la transformada a esto, es muy sencillo. Fíjense, lo único que se hace, en este caso, porque este ya está más o menos hecho, ¿no?
pero vamos a trabajar con esto. La transformada z de x sub n va a ser x de z, y se va a cambiar esta parte, ¿ve que está acá? El 2, que está la amplitud, por el z elevado a la menos el valor que está, el menos n. Y entonces ahí donde va a aparecer esa famosa, que algunos valores aceptan o no. Por ejemplo, acá 2 por z a la 2 está bien. Si z toma un valor 0, no hay problema porque 2 por 1 va a ser 2. ¿Cuál sería el problema acá? Cuando tenemos este valor. ¿Por qué? Porque 2 por, si toma el valor 0 de z, va a ser, el z va a estar en el denominador acá, ¿ve? En este. Entonces, si z toma el valor 0, esto tiende a infinito. Por lo tanto, esta partecita no puede ser parte de esta función. No es como el polo que justamente estamos trabajando con en el infinito. Eso se llama, ahí tiene una zona que no tiene, tiene un nombre, no tiene convergencia. Lo mismo va a pasar con este valor, lo mismo va a pasar con este valor, y lo mismo va a pasar con este valor. ¿Ve? Solamente van a tener los valores positivos en este caso. ¿Eh? Si z toma el valor 0. Si z toma el valor 1 no habría problema, pero solamente en el z0 vamos a tener problemas. Bueno, pero no se hagan problema de eso porque realmente esto es solamente la teoría matemática. Cuando nosotros vayamos a aplicar esto, ni nos vamos a enterar de las matemáticas, pero no importa, hay que saber los conceptos. Y ahí aparece esa famosa esa región de convergencia, hacia dónde tiende, si es convergente o no, el resultado, si es convergente, tiene un valor de z, si no es convergente, directamente no es la transformada. Es el conjunto de todos los valores de z para los cuales la transformada z es finita, o sea, tiene un valor. Es decir, que que x de z converge en un valor, ¿ve? Es finita, que era lo que estamos diciendo acá. O sea, para los valores de z igual a 0, estas que yo acabo de marcar no son finitas, tienden a infinito, por lo tanto no tienen convergencia, no tienen ese famoso ROC. Si no satisface estas condiciones, la transformada de zx de z no existe, ¿ves? Entonces ahí no existiría en esta la transformada z, en este valor en z igual a 0. Pero no importa, no hay de qué preocuparse ahí. Bien, ahora, ¿dónde está el problema? Que nosotros vamos a tener dos tipos de filtros que derivan de esa ecuación principal. Este A era la amplitud, ¿no es cierto?, que recién teníamos, y va a generar dos tipos de filtros. Un filtro FIR, que es la respuesta a un impulso finita, y un filtro IIR, que es la respuesta al impulso infinita. Ahí están, por supuesto, la definición en inglés. Y fíjense que lo único que tiene acá, los coeficientes A sub K de la ecuación son iguales a 0, o sea, cuando sean iguales a 0 este coeficiente, vamos a trabajar con filtro FIR, y cuando sean distintos de 0, no importa, acá no importa los B van a ser distintos de 0, no hay problema. Acá, los dos A y B van a ser diferentes de 0. Esos son los únicos dos tipos de filtros que vamos a tener, filtro FIR y filtro IIR. Y cada uno de estos filtros, por supuesto, va a tener filtro pasa abajo, pasa banda, pasa alto, todos los filtros. Y acá también, todos los filtros. Y además también van a tener Chebyshev, Butterworth, Cauer, elíptico, Bessel. Hay un montón de tipos de filtros que también caben a los dos. Pero todos son filtros digitales, son programas, no se olviden, no hay circuitos electrónicos acá. Todo es matemática pura. Un filtro, ¿cómo es la estructura de un filtro FIR? Fíjense, esto es solamente una estructura matemática, donde yo tengo una señal de entrada y una señal de salida que ya está filtrada. Y cada uno de estos Z son los valores con que estoy ingresando, que son los valores de esta ecuación que está acá. ¿Ven? Esa es la estructura de un filtro FIR, que sería esta, donde los A son 0. Entonces me va a quedar esta estructura, y yo voy a trabajar
con una estructura muy sencilla, podríamos decir. Y ahí tengo una señal que ingresa, le saco el ruido, filtro FIR y aparece un poquito menos, ¿no? Todo va a depender de la cantidad de filtros que pongamos. Este es la otra estructura, que sería los filtros IIR. Los filtros IIR van a tener una estructura un poco más compleja. Fíjense, ¿por qué? Porque van a tener los A y los B. Están los B y están los AB. Están los dos y va a tener una salida. Va a tener un poquito más complejo. Esta es una forma y esta es una forma. Acá se llama la forma directa 1 y acá se llama la forma directa 2. Acá ya está un poco más mezclado nada más, pero termina siendo más o menos lo mismo. Son estructuras, ¿no? No se hagan tanto drama con esto, y ahí vamos a ver hasta hoy. Luego esto, así como yo lo estoy presentando matemáticamente, se va a dar cuenta que cuando trabajemos con un filtro, son programas. Vuelvo a insistir, tenemos una señal analógica. Yo he puesto temperatura. Puede ser cualquiera. Temperatura. Digitalizo. Esa señal digitalizada la paso adentro de la computadora o al dispositivo que yo quiera. Puede ser un sistema embebido, puede ser un DSP, puede ser un microcontrolador, puede ser una computadora, puede ser muchas cosas. Una vez que la tenga dentro de la computadora, le aplico el filtro digital que yo quiera. ¿Qué significaría el filtro digital? Pasa bajo, pasa banda, supresor de ruido, Bessel, el formato de filtro que ustedes quieran, ya está hecho los programitas, ¿no? Tampoco tenemos que necesitar hacerlo, pero sí, si ustedes quieren hacer programas, se pueden hacer en lenguaje C, un pequeño programa, por ejemplo, que yo los he hecho, adquiero una señal digital, la guardo en la computadora, la paso, hago mi programa en lenguaje C para poder hacer el filtro. Una vez que lo hago el filtro del programa, la tengo que sacar a la señal porque para algo me sirve una vez procesada. Cuando la saco a la señal, recién veo que es el efecto del filtro. A ver, podemos poner otro ejemplo, no sé, rescatar señales del corazón. Para poder rescatar señales del corazón, yo voy a necesitar un filtro, no un filtro, primero un dispositivo que se llama amplificador de instrumentación. ¿Por qué? Porque estoy sacando, necesito primero una amplia ganancia porque la señal del corazón es muy chiquita. Necesito también, a ver, la voy a poner acá. Necesito también, acá, la señal del corazón que yo tengo que rescatar es muy chiquitita. Entonces va a ser una señal así, un complejo así y otra señal así. Este se llama la señal P, complejo QRS y una señal T. Lo que no me acuerdo si la T o la P va primero. Así. Bueno, esa señal, como es muy chiquitita, yo voy a tener que pasar por un amplificador de instrumentación. Este se llama amplificador de instrumentación. ¿Qué significa? Que va a tener dos entradas que se llama entrada diferencial. ¿Para qué diferencial? Para que todas las señales que ingresen por los dos lados se resten y solamente me quede la señal pura acá, que puede ser con algunos inconvenientes. Puede que tengamos ruido. Una vez que está así, la digitalizo. Hago todo el proceso de digitalización, que sería conversión, la cuantificación, el error, todo eso. Y una vez que ya lo tengo en la computadora, yo voy a tener de esa señal así. No, perdón, aquí no es 2. Sino voy a tener valores así. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Dentro de mi máquina, ¿no? A eso yo hago un algoritmo que tiene que responder a esto que yo acabo de hacer, que sería transformada Z, no lo voy a tener que hacer matemáticamente. Y a ese algoritmo yo le voy a aplicar algún filtro, el filtro que yo quiera. Ya sea Bate, Chebyshev, Cowher, Bessel, cualquiera, ¿no? Y eso puede ser pasa abajo, pasa banda. Bueno, una vez que le aplico, yo lo voy a tener a la señal bien limpita. Y esa señal la tengo que llevar a algún lugar, la tengo que mostrar en algún monitor o en alguna pantalla para que
para que el usuario, el médico, alguien la vea. Si no, no sirve de nada. Mientras tanto, yo tengo que sacar los parámetros de esa señal para que el médico vea. Esto puede ser un monitor, el monitor de un osciloscopio, qué sé yo. Bueno, todo ese proceso hemos trabajado a partir de acá, de este lugar hacia adelante, hemos trabajado con variables discretas. ¿Por qué? Porque ya una vez que ya se ha discretizado la señal, hemos aplicado en filtro, bueno, y aquí lo que no hemos dicho es si era un filtro FIR o un filtro IIR. También podemos elegir. Aplicamos el filtro para sacarle la basura, para limpiarle o para hacer cualquier función matemática, supongamos que yo quiera sacar algo, y la presento. Bueno, toda esta parte sería la parte de aplicación de un filtro digital, ¿ves? Cuando nosotros aplicamos filtros digitales utilizando sistemas embebidos, ya hay muchísimas librerías dedicadas a esto. No necesitamos sentarnos a programar. Sí necesitamos saber los conceptos y saber exactamente qué es lo que queremos hacer y cuál es el filtro que vamos a aplicar, porque va a depender de la señal. En este caso, esta señal tiene una frecuencia muy baja. Entonces, si aplicamos filtro de Bateman, de Chebyshev o de Bessel, va a depender de qué es lo que nosotros queremos. ¿Se acuerdan que un filtro tenía linealidad mucho así, la otra filtro tenía un problemita acá, el otro tenía un problemita a la salida, otro tiene los dos problemitas arriba y abajo? Bueno, son diferentes temas, diferentes problemas que tiene cada filtro y ese va a depender de su aplicación. ¿Entienden, chicos? ¿Alguna pregunta de acá? ¿O estamos muy engorrosos? De todo modo, lo mismo, eh, el viernes vamos a seguir explicando. A ver, ¿entienden? ¿Alguna pregunta? ¿Para qué tema va el parcial? Sí, pero el filtro va el filtro digital solamente concepto, no va a la ecuación matemática, ¿no? Vamos a ir preguntando los conceptos, ¿no?